El azúcar en la sangre, también conocido como glucosa en sangre, es un número muy importante cuando estamos hablando de diabetes. En España hay más de 5 millones de personas que sufren esta enfermedad. Además, un 30% de las personas que viven con diabetes en España no están diagnosticadas. Si esta patología no se identifica o se trata adecuadamente, nos va a llevar grandes consecuencias. Te voy a contar cómo podemos identificarlo, así como qué alimentos puedes consumir para que no te suba la glucosa en sangre. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Si tienes Instagram, TikTok, también te espero porque tengo redes sociales por ahí. Muchos alimentos se convierten en glucosa, es decir, azúcar, en sangre, que se utiliza como energía para nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros músculos. La glucosa en la sangre proviene de los alimentos que comemos o es producida por nuestro hígado y se va a encontrar en el torrente sanguíneo, cuando se transporta a todos nuestros órganos y células, y dentro de las células se transforma en energía. Cuando se produce una subida rápida de azúcar lo vamos a llamar hiperglucemia. Esto ocurre cuando tu cuerpo tiene poca insulina o cuando el cuerpo no puede usar la insulina correctamente. En cambio, cuando hay una bajada de azúcar en sangre, esto se llama hipoglucemia. Junto con la grasa, la glucosa es una de las fuentes de combustible que son preferidas por nuestro cuerpo en forma, por ejemplo, de carbohidratos. Nuestro cuerpo procesa la glucosa varias veces al día. Cuando comemos hace su función para procesar la glucosa. Las enzimas empiezan el proceso de descomposición con la ayuda del páncreas. Luego el páncreas, que produce hormonas como la insulina, es una parte de cómo nuestro cuerpo trata la glucosa. Cuando comemos, el cuerpo avisa al páncreas que necesita liberar insulina para tratar ese incremento de azúcar en nuestra sangre. Pero algunas personas no pueden confiar en su páncreas porque no está trabajando, necesita una ayuda externa, por ejemplo, inyecciones de insulina o algunas pastillas. Otra causa de diabetes es la resistencia a la insulina, que es donde el hígado no reconoce la insulina que está en el cuerpo y continúa produciendo cantidades inadecuadas. Por tanto, si el cuerpo no produce suficiente insulina, puede suceder que se liberen ácidos grasos libres de la reserva de grasa y que den lugar a la cetoacidosis. Para situarnos, los niveles de azúcar antes de comer tienen que estar entre 90 a 130 miligramos por decilitro. Después de 1 o 2 horas debería ser menos de 180. Yo hoy en este vídeo me voy a centrar en aquellos alimentos que podemos consumir para que no nos suba el azúcar, porque la alimentación es la clave para controlar esos picos de azúcar. La Universidad de Harvard ha señalado que para controlar el nivel de azúcar en sangre hay que llevar una dieta completa, variada y equilibrada. Y ha señalado unos alimentos para controlar eso. Por ejemplo, la avena. La avena es un cereal saludable, ya que contiene importantes nutrientes, vitaminas, minerales. Además, es uno de los cereales más consumidos. El consumo habitual de avena te va a ayudar a reducir los niveles de colesterol y de azúcar en tu sangre, ya que contiene fitoquímicos que nos protegen contra el cáncer, así como vitamina E, B5, también tiene minerales como el hierro, el selenio, el manganeso, el cobre. Es muy completo, como veis. Además, su contenido en fibra soluble beneficia a esas personas con diabetes, ya que favorece la digestión del almidón, estabilizando los niveles de azúcar, sobre todo después de comer. La manzana destaca por su bajo índice glucémico. Todas las frutas, excepto la sandía o el melón, son alimentos con un índice glucémico bajo. La manzana tiene polifenoles, que son antioxidantes que protegen a unas células del páncreas, las que se encargan de la producción de la insulina. Además, contienen fibra que nos va a ayudar a que el azúcar de los alimentos no se absorba tan rápido, así que controla un poquito la glucemia. Las acelgas también son otro tipo de verdura que son ricas en fibra, por lo que pueden ralentizar la absorción intestinal de la glucosa. Se lo ponemos un poquito más difícil y además, si fuera poco, también nos ayuda a favorecer el tránsito para combatir el estreñimiento. El aguacate, que contiene grasas saludables, fibra, vitaminas, minerales. Al incluirlo en la comida vamos a mejorar los niveles de azúcar en sangre y a proteger contra el síndrome metabólico, que es el causante de una tensión alta y un azúcar en sangre alto.
Las nueces, 25 gramos, nos proporcionan 90% de las necesidades diarias de omega 3. Las nueces son importantes para nuestro corazón. Además, pueden regular los niveles de colesterol y de triglicéridos, así como reducir la posibilidad de tener diabetes. Las cerezas, que tanto me gustan, tienen un índice glucémico muy bajo. Este, además de que contiene fibra, nos va a ayudar al control de la glucemia. Las cerezas son buenísimas, están buenísimas y también nos ayudan a mejorar la concentración, la memoria, antioxidantes para proteger el sistema inmune. Ideales cuando hemos comido mucho porque nos alivia el hinchazón de estómago. Bueno, estos son algunos de los alimentos que puedes incluir en vuestra alimentación y que te pueden ayudar a regular esos niveles de azúcar en sangre, siempre consultando con tu médico. Ya sabéis que aquí tenemos que ir siempre médico y alimentación de la mano con los tratamientos, etc. Si quieres que te recomiende más cositas, déjamelo en comentarios y te lo preparo. ¡Chao!